Hola, en este video les voy a mostrar algunos de los principales materiales de dibujo, básicos y no tan básicos, con los que vamos a poder empezar a crear nuestras obras, desde lápices, papel y hojas, los tipos de papel y otros de los materiales de dibujo con color. Vamos a empezar, manos a la obra. Vamos a empezar con los lápices de dibujo. Estos lápices se dividen en dos escalas, la escala H y la escala B. El intermedio sería el HB. La escala H viene desde el 2H hasta el 6H y son utilizados principalmente para hacer bocetos, ya que la línea que dejan es más tenue. Y la escala B viene desde el 2B hasta por el 12B y esos son lápices que van a pintar más oscuro. La B significa black y son utilizados principalmente para hacer volúmenes, sombras, rellenos y alguno que otro degradado. Vamos a probarlos en papel. En mi caso trabajo con el 4H. Este lápiz me gusta, es bastante claro y lo utilizo para hacer mis bocetos. Si es muy claro para ti, puedes optar por utilizar un 2H o directamente un HB. Estos también llegan a ser utilizados para bocetos, aunque ya pinta un poco más fuerte. De aquí sigue la escala B. Esta viene desde el 2B hasta el 12B. El AB significa black y son lápices que van a pintar más oscuro, como les había comentado. Podemos probar el 2B, 4B, 6B, en mi caso tengo un 7B y aquí vamos a hacer un paréntesis. Este lápiz está muy pequeñito y vamos a mostrar otro material de dibujo que es un extensor de lápiz. Puedes comprarlo en cualquier tienda en línea o tienda de arte y te sirve para terminar de darle vida a esos pequeños restantes de lápiz. Y en mi caso pues el 4B ya está muy pequeño y pinta de esta forma. Y por último tenemos el 7B. Va a hacer trazos bastante más oscuros y fáciles de degradar o difuminar. Estos serían los lápices de dibujo que yo tengo, pero son suficientes para hacer cualquier dibujo para mí. Y a continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a hacer un círculo bocetando primero con mi lápiz H, repasando un poco con mi lápiz HB, que son los lápices utilizados para líneas y bocetos, y de aquí vamos a utilizar los lápices 2B para ver la capacidad que tienen de difuminarse. Son lápices que ya van a dejar trazos más oscuros y que se pueden utilizar para boceto. Repasamos un poco con el 7B y podemos ver que el grafito es más oscuro y los trazos que dejan son más oscuros. Este es un difumino o esfumino. Sirve principalmente para barrer el grafito de nuestra hoja. Si llegas a tener algún kit de arte, usualmente viene esta tablita con lijas. Estas lijas pueden servir tanto para sacar punta a los lápices como para quitar el grafito del esfumino y no nos abrillante las hojas. Podemos ver que los lápices B se difuminan bastante fácil y eso puede cubrir y dar acabados a tus dibujos que pueden dar texturas bastante interesantes. Y listo, esto nos ayuda bastante a generar volúmenes, trabajar con luces y sombras y poder sacarle el máximo provecho a nuestros lápices de graduación B. Otra herramienta que tenemos son los lapiceros o portaminas, que también vienen con esas graduaciones, especialmente para dibujo. Bueno, a continuación vamos a ver otro tipo de materiales que serían las gomas. En este caso yo tengo tres tipos de gomas principales. La primera, que sería una goma como tal de migajón, la goma blanca corriente, que nos va a ayudar a borrar en grandes zonas. Borra bastante bien el grafito y pues bueno, es la goma que todos tenemos. La segunda es una goma moldeable. Usualmente vienen como en forma de cuadrito y pues bueno, esta la vamos a poder moldear como si fuera una plastilina. Sirve para quitar excesos de grafito. En este caso, si yo la paso de esta forma, va a empezar a quitar el grafito de toda la zona en donde la estoy deslizando. No necesitamos tallar mucho, simplemente con pasarla por encima va quitando el grafito.
Le podemos dar forma, si queremos quitar algún punto o algo, pues eso nos sirve. ¿De acuerdo? Ya pues depende de cada dibujo, de los requerimientos de nuestra ilustración, si queremos quitar grandes zonas o zonas más pequeñas, o simplemente quitar un exceso. Vamos a probar un poquito más para que quede bastante bien claro cómo es que puede servirnos. Aquí ya quitamos una grande zona de grafito, prácticamente quedó casi limpio, y esto también nos facilitaría borrar con la siguiente goma, con la goma de migajón, y con la siguiente goma, que va a ser la goma eléctrica. Vamos a poner un poco más de grafito para hacer el siguiente ejemplo. Esta sería una goma eléctrica. Normalmente traen sus repuestos en diferentes tamaños, que nos sirve para hacer diferentes texturas. Podemos hacer líneas quitando grafito. Aquí ya tiene una goma un poquito usada. En este caso, la goma, al apretar el botón, da vueltas y así es como va a borrar. Podemos quitar una pequeña cantidad de grafito. En este caso, al ser un lápiz 2B o 7B con el que hice la marca, pues tiene mucho grafito, lo que hace que se ensucie muy rápido la punta. Sería cuestión de limpiar la punta, o en este caso voy a voltearla un poco para trabajar con una parte nueva. Esa es una ventaja de las gomas que contiene la goma eléctrica. Y listo. Cambiamos, y al estar limpia totalmente la goma, pues bueno, vamos a ver que hace líneas bastante finas. Principalmente es para hacer este tipo de detalles, líneas y cosas pequeñas y finas. No es muy recomendable utilizarla para zonas grandes, por eso es que nos conviene tener más de un tipo de gomas. Aquí se ve perfectamente el tipo de líneas finas que podemos lograr con este tipo de goma. Todo dependerá de la ilustración que tú estés realizando. Y listo, aquí tenemos los tres tipos de goma que manejamos: goma moldeable, goma de migajón y la goma eléctrica. El siguiente material son las sacapuntas. Este básicamente es lo más común. Lo único que va a depender es la calidad de tus sacapuntas para que no dañe tus lápices o tus colores. Pero pues bueno, tenemos de plástico y de metal. En este caso, pues un solo tipo es suficiente. La alternativa al sacapuntas puede ser utilizar un cúter. Hemos visto que hay muchos artistas que utilizan la mina más descubierta. Esto nos ayuda para no estar sacando punta cada rato. Y recuerda que si vas a sacar punta con un cúter, debes sostener firmemente la base del lápiz y empujar con tu dedo pulgar el filo del cúter para evitar accidentes. Es lo más importante. Yo preferentemente utilizo sacapuntas, pero en caso de requerir una mina más larga, o en este caso no desperdiciar tanto el grafito de los lápices, nos sirve bastante bien sacar punta con un cúter, pero con mucha precaución y siempre empujando de forma controlada desde el pulgar. Aquí vemos los diferentes tipos de líneas que podemos hacer. También podemos afilar la punta del lápiz con la lija, o con el mismo cúter, o con el sacapuntas. Y pues bueno, aquí están estos materiales. En tipos de cúter tenemos el cúter que ya utilizamos y el exacto. El cúter pues es una hoja larga que podemos quitar las secciones. Vamos aquí a hacer una prueba. Con el cúter podemos sacar el largo de la navaja que queramos, y conforme se le acabe el filo podemos irle quitando los eslabones para hacer un corte en la hoja. Y con el exacto vamos a hacer cortes mucho más precisos. Esta es una hoja bastante más filosa, así que hay que tener mucho cuidado con ella. Podemos hacer cortes también muy precisos, y tiene un agarre mucho más práctico al ser redondito. Y tener esa puntita muy filosa también ayuda dependiendo de lo que necesites en tu obra.
Algunos materiales extras que también llegamos a utilizar mucho puede ser un compás, unas tijeras, dependiendo también de si solamente haces dibujos, si quieres algunos dibujos más geométricos o si haces algún otro tipo de creaciones que no solo sea en una hoja cuadrada, pues bueno, puedes hacer algún tipo de recortes con las tijeras. Y bueno, el compás nos sirve bastante para hacer círculos, aunque ya depende también un poco de la práctica que tengas y no necesites un círculo tan exacto, pues bueno, lo podemos sacar con nuestro pulso. Pero dependiendo de la obra que tú quieras realizar, es un círculo más exacto o un menos exacto. Y bueno, estos son los primeros y más básicos materiales que tenemos para nuestras obras de dibujo. A continuación vamos a ver algunos de los diferentes tipos de papel. En este caso vamos a empezar con el papel general, el que todos conocemos, que es la hoja bond. Usualmente son de 75 gramos. En el papel el gramaje es importante. Quiere decir qué tan grueso es el papel y qué técnica te puede permitir utilizar. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba con los diferentes tipos de papel que tengo aquí. Con lápiz, marcador de agua, de aceite, pluma y vemos qué tal reaccionan los diferentes tipos de papel. Vamos a empezar con lápiz de grafito y vamos a hacer la prueba con todos los demás materiales para ver qué tanta capacidad tienen sin dañarse del otro lado. Listo. Este sería el último que vamos a utilizar, que es un marcador a base de alcohol. Tenemos lápiz, bolígrafo, lápiz de color, marcador de agua y marcador de alcohol. Y vemos que la hoja normal, que es la de 75 gramos de Bond, usualmente permite el uso de todas las técnicas, pero técnicas con alcohol, con aceite o con agua, no va a ser el material idóneo, va a traspasar y usualmente va a dañar un poco la hoja o te puede dañar lo que tengas abajo de la hoja. El siguiente material es opalina delgada. Este es un material bastante más, un poco más grueso, pero bastante más liso. Nos puede ayudar mucho para el uso de colores de madera. En general es bueno para todos los materiales, pero nos va a ayudar mucho para los colores de madera, ya que no es muy poroso y no vamos a ver esos puntitos blancos en nuestra obra. El tercer material sería la cartulina sencilla. En este caso el primero es Bond, segundo opalina y tercero cartulina. Y aquí podemos ver una ligera comparación, además de los tonos de blanco que dependen mucho de la marca. Tenemos que usualmente la cartulina al ser más gruesa, va a tener la capacidad de retener un poco más el marcador de alcohol. Sin embargo, si repasas mucho, aún así lo va a poder traspasar. Así que hay que tener mucho cuidado con esos materiales. El opalina es mejor para los colores, la cartulina es mejor para los marcadores y el bonde es bastante bueno para bocetos. A continuación tenemos cartulina Bristol. Esta es una cartulina que va a ser una combinación de cartulina y opalina porque es bastante más lisa. También va a ser muy bueno para hacer tus obras en lápices de colores. Y bueno, también al ser materiales más gruesos, pues son un poco más profesionales para hacer algún trabajo que quieras que dure bastante más. Y bueno, como dato adicional, pues bueno, sabemos que en hojas de bond tenemos hojas de colores
bastantes tonos de colores y ya dependerá de, pues bueno, la elección que tú tengas para tu obra. A continuación vamos a ver el papel especial para acuarela. Este es un papel que va a ser más grueso, va a contener algodón y es especialmente para poder absorber el agua de las técnicas más húmedas. Vemos que tiene una textura un poco más granulada, por así decirlo, lo cual quiere decir que no va a ser el más óptimo para hacer dibujos a lápiz o con color, ya que va a dejar muchos puntitos blancos y es un poco más complicado poder cubrirla al 100%. Dependiendo del gramaje, va a tener mejor capacidad para absorber el agua. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, este papel tiene un gramaje de 200. Son 200 gramos y es bastante grueso. Nos ayuda bastante bien para la técnica de acuarela, pero podemos conseguir desde 150 gramos hasta 300 o más gramaje. Un gramaje de 300 es un gramaje bastante bueno y profesional para hacer una obra en acuarela. Como podemos ver aquí, al pintar con lápiz de color, deja bastantes espacios en blanco, que son muy difíciles de cubrir solamente con minas de grafito. A diferencia de los marcadores tanto de agua como de alcohol, que es muy fácil de cubrir con ellos. Y pues bueno, podemos ver que aquí prácticamente no traspasa, se marca un poco, pero por más que podamos remarcar los marcadores, pues bueno, será mínimo la cantidad de producto que traspase. Y bueno, adicional a esto también podemos encontrar diferentes tipos de papel con tonos más cremita, beige, hojas en color gris y hojas en color negro que nos van a ayudar a tener diferentes acabados para diferentes tipos de obra. Esta es lo importante en el papel, tomar en cuenta qué tan liso es o qué tan rugoso es para saber qué técnica podemos utilizar, el gramaje para saber también que es un poco más grueso y si contiene o no algodón para poder utilizar técnicas húmedas. Aquí hacemos una prueba entre los tonos. Podemos conseguir diferentes efectos en los diferentes tonos de papel. El siguiente material que les voy a mostrar requiere tener un fondo negro. En este caso vamos a utilizar nuestros materiales en blanco. Yo principalmente utilizo dos, que es el lápiz de color y el boli blanco. Son muy útiles ya que nos ayudan a dar luces, a dar esos brillos que necesitamos en nuestra obra y esto le va a dar vida usualmente a nuestros dibujos. Es importante hacer uso de sombras pero también de luces. Y en este caso sobre cualquier tono, sobre cualquier material, pues nos va a ser de utilidad el color blanco o el boli blanco. Como podemos ver, dejan diferentes tipos de acabado cada uno. Y dependiendo de la necesidad que tenga nuestra obra, pues bueno, vamos a utilizar ya sea color o bolígrafo. Incluso podemos utilizar también acrílico blanco, pintura acrílica en marcador o directamente con un pincel. También nos puede ayudar mucho a hacer esas luces que algunos materiales no nos permiten utilizar color o bolígrafo blanco. Vamos a empezar con los colores de madera. Son los más típicos. Usualmente la mayoría de las personas empezamos a trabajar el color con colores de madera y no hay mayor ciencia en ellos. Otro material que también es muy común y que podemos encontrar en una gran variedad de colores es el bolígrafo. El bolígrafo a base de tinta va a ser muy fácil de utilizar. Sin embargo, lo que podemos lograr más bien son texturas
se nos va a complicar un poco más hacer rellenos con color, pero sí se puede hacer. Todo es cuestión de paciencia. Y listo, bolígrafo. El siguiente material que vamos a utilizar es el marcador a base de agua. Bastante bueno para cubrir, cubre bastante fácil. Sin embargo, hay que tener cuidado porque este tipo de marcadores o bueno de tinta se puede correr si utilizamos cualquier otra técnica sobre él, ya sea otros marcadores a base de agua porque se reactiva la tinta, o acuarelas o marcadores a base de alcohol. Cosa que no pasa con el marcador de alcohol. Directamente este marcador es bastante firme, pero también recordemos que tiene el riesgo de que se puede traspasar. El siguiente material son las acuarelas. Directamente se tiene que utilizar un pincel y se activan con agua. Si nosotros pasáramos encima del marcador de agua, se correría bastante. Se pueden lograr trabajos súper bonitos con las acuarelas. El siguiente material es el acrílico y este se puede conseguir actualmente ya sea en marcador o se puede aplicar directamente también con pincel. Es a base de agua y seca bastante rápido, aunque tarda un poco más que todos los demás materiales que hemos visto. Y por último, el óleo es aceitoso y usualmente este tipo de material va a tardar bastante en secar, pero los colores son bastante vibrantes. A diferencia de las acuarelas que tienden a hacerse un poquito opacas al momento de secarse, el acrílico y el óleo dan colores bastante brillantes. Y el hecho de que tarden un poco más en secar nos ayuda también a hacer diferentes tipos de combinaciones para lograr nuestras obras más profesionales. Hagamos un recuento. Colores de madera o lápiz de color de madera. Bolígrafo. La base del bolígrafo es la tinta. Marcador a base de agua. Marcador a base de alcohol. Acuarela. Acrílico. Y óleo. Existen bastantes más materiales para aplicar color a nuestras obras, pero estos serían algunos de los principales. Y por último, en nuestras obras muchas veces vamos a necesitar hacer un line art. En este caso vamos a ayudarnos de este tipo de materiales. El primero sería el bolígrafo. Con el bolígrafo podemos hacer las líneas finales a cualquiera de nuestras obras. Pero también podemos utilizar un rotulador, ya sea de agua o base de agua o base de aceite. En este caso vamos a utilizar este rotulador estabilo. Con la punta bastante delgada para poder hacer cualquier tipo de detalle en nuestras obras. Y finalmente los rotuladores a base de alcohol, con también diferentes grosores de punta, nos pueden ayudar a hacer detalles y cualquier tipo de línea. Es importante poder alternar entre líneas delgadas y gruesas para darle dinamismo a nuestros dibujos. Y listo amigos, eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, comparte y comenta. Nos vemos en el siguiente video. Chao.